como expliqué Mayra, voy a platicar un poco sobre la plata en México, el pasado, el presente y el futuro. Quiero dedicar esta charla a la memoria de mi socio de muchos años, ingeniero Porfirio Padilla Lara, que lamentablemente falleció del COVID el año pasado. Fue un gran amigo, una persona, ser grande, humano, y ya nos extrañamos mucho que no está con nosotros. Ok, La Plata, quiero dar las gracias a Mag Silver para la oportunidad de trabajar con ellos y con Minera Cascabel y todos los socios mexicanos como Guadalupe Yeomans, René Ramírez, Rafael Gallardo y Manuel Ruiz, todo el resto del grupo. Gracias. Ha estado un gran placer de trabajar con ustedes por décadas en este momento. Tenemos que iniciar con la posición mundial de México respecto a la plata. Según el Silver Institute, en la historia humana hemos producido entre 48 y 50 mil millones de onzas de plata. Es del tiempo de las canicas hasta ahora. Importantemente, México ha producido 12 mil millones de esto, es decir, 25% de toda la plata producido en historia humana ha salido de México. Y de raíz que 75% de la producción moderna de la plata es un coproducto del minado de cobre, plomo, zinc. Este 25% de producción mundial está más impresionante en esta perspectiva. Consideramos la posición de México en 2019, México produjo un poco menos de 200 millones de onzas de plata, que fue en posición número 1, muy arriba de los segundos Perú y China y mucho más arriba de los demás. Y como ves, los en rojo son predominantemente productores de plata de yacimientos primarios, es decir, que la mayoría de esta producción fue principalmente de minas de plata. Hay una cosa mucho más importante en punto de vista de exploración y potencial para el futuro. Si vemos mundialmente distritos que ha producido más de 1 millón de onzas de plata, de los 15 que existen mundialmente, 8 de ellos están en México. Es decir, que México es número 1 en cantidad de plata y número 1 en calidad y tamaño de yacimientos. Entonces, en punto de vista de exploración, es lo mejor lugar en el mundo para buscar plata. Y como geólogos, ya en las noches con unas cervezas bien heladas, ya siempre discutirnos por qué hay una fuente especial de plata en México, es su historia geológica, algunos procesos que están más eficientes, el ambiente geológico. En realidad, estos no tenemos una buena respuesta, pero en punto de vista de exploración es suficiente saber que es el lugar del mundo para buscar plata. Y podemos reconocer, y la gente ha reconocido de muchos años, que existen ciertas cintas o fajas de yacimientos de plata, los de reemplazamientos en carbonatos, las vetas ricas en plata sobre todo, y las vetas combinado plata con oro. Y ya podemos estudiar estos y utilizarlas como guías de exploración. Es decir, que podemos estar más eficientes siguiendo estas fajas para encontrar más plata en el futuro. Sabemos que una gran parte de los yacimientos grandes de México fue encontrado entre 100 o 150 años de la conquista. Los conquistadores vinieron para oro, pero quedaron para la plata y fue la plata que soportó el imperio español para varios siglos. Si vemos los años de descubrimiento
de los importantes distritos, podemos ver que fueron muy rápido la mayoría de los descubrimientos de los distritos importantes, y fue de raíz que estos yacimientos se afloró como en afloramientos muy grandes, muy obvios, y muchos de ellos fue trabajado por los indígenas antes de la conquista. Entonces, fue fácil de encontrarlos, y muchas partes de la historia de minería en México después de este tiempo ha estado la aplicación de avances tecnológicos, metodológicos, etcétera, a yacimientos conocidos desde esta época, pero con diferentes métodos de extracción y explotación y beneficio, y con estos cambios por siglos, estos ciertos distritos ha estado muy, muy importante vez tras vez tras vez. Guanajuato es un buen ejemplo de esto. Todavía está en producción, todavía hay mucha explotación, y uno puede decir que en punto de vista de minado sustentable, si vernos del norte de México, la gran parte de las ciudades en el norte de México tienen su base en minería y explotación minera, y estas ciudades existen y tienen muchos más negocios, muchos más diferentes enfoques económicos, pero todo en base de su historia minera. Algunas fotos ya históricos, las operaciones del siglo antepasado y las producciones de bonanza de distritos como Batopilas, distritos que fueron muy ricos y en realidad no agotó la mineralización en muchos de estos distritos. La plata sí es el corazón económico de México, en mi punto de vista. Como explorador, podemos ver las diferentes cintas. Aquí estamos enfocando en las vetas, los de plata sobre todo, el rojo, las con color más pardo, más claro, con más oro. Y sabemos la tecnologismo, el desarrollo de México, ya podemos identificar razones para estas cintas, y utilizando modelos como la de Cannon sobre termales, estos directamente a los yacimientos que estamos buscando, porque este modelo está basado en estudios en distritos en México. Entonces, este modelo ha estado muy refinado y muy aplicable en base de México. Y estos yacimientos, ya también ustedes que me conocen saben que soy coleccionista, y es un ejemplo, vas a ver varios ejemplos. La otra cinta, los de reemplazamientos en carbonatos, los skarns. Hemos desarrollado un modelo explicando en punto de vista general cómo explorar, cómo se forma en base de una relación con intrusivo, y podemos entender su zonamiento y identificando que en sistemas donde no han encontrado todo el sistema, todavía existe mucho potencial para buscar el resto del sistema que por una razón u otra no fue encontrado hasta esta fecha. Esta cinta ya, en esto puedes ver que las grandes ya tienen esta forma aquí en rojo, y que uno puede enfocarse en esta cinta, y todavía existen muchos blancos de exploración en esta cinta. Exploración no está muerto, y podemos ver que la historia reciente comprueba esto. Si vernos una gráfica de la producción de oro en amarillo, oro, y plata en negro, desde la conquista hasta 2011, podemos ver ciertos alces y bajas en la producción, algunos bajos respecto a la Revolución Mexicana, otros alces en base de cambios y avances tecnológicos,
Pero enfocando en los años recientes, podemos ver que fueron varias décadas con muy poca producción, pero en base del cambio de la ley minera en 91, esencialmente, hemos visto un alce grande de producción y exploración. Y en 2003, cuando subió el precio de plata y oro, fue el inicio del boom históricamente más importante en la producción de metales preciosos en México. Y podemos ver que en base de esto, con inversión y exploración, fue un alce tremendo hasta que estas gráficas ya salió del límite de la gráfica. Y fue en base de un ambiente político, jurídico y geológico muy favorable para exploración. Y muchas compañías fueron con mucho éxito. Uno de ellos es nuestro socio, Fresnillo PLC, que están operando en el tren de Fresnillo. Si hablarnos en punto de vista mundial, que este cinta aquí, que no es solamente un grupo de yacimientos que podemos alinear, existe una estructura debajo de esto que liga todos unos enlaces, todo este tren. Estamos viendo más de 6,000 millones de onzas de plata, es decir, que más de 10% de la plata del mundo ha salido de este tren y todavía existen muchos blancos de exploración. Pero el distrito de Fresnillo aquí es un muy buen ejemplo de cómo estos sistemas sí pueden avanzarse con inversión y aplicación de técnicas modernas, utilizando, por ejemplo, otra vez el modelo de Buchanan. Los españoles llegaron, encontraron 0 por año, vetas en afloramiento, ahora aparece así con el famoso Glory Hole, que está en el logotipo de Fresnillo. En realidad, Fresnillo antes de 1975 no fue un gran distrito en punto de vista de los demás, fue 250,000 millones de onzas de plata. Pero fue expuesta a la superficie en afloramiento, las vetas, toda esta parte del sistema fue erosionado. Entonces fue fácil de encontrar estas vetas en afloramiento. Pero en 75, los de Fresnillo encontraron la veta Santo Niño, que fue ciego, sin afloramiento a la superficie. Y con tiempo, entendiendo más de cómo fue el marco geológico del distrito, le siguieron encontrando más vetas en base de este cambio de modelo, cambio de ideas. Y en 97 encontraron la veta San Carlos, que tiene longitud de más de 6 kilómetros. Y estos fueron erosionados solamente a este nivel. El encape de sílice fue erosionado, pero erosión no llegó hasta la cima de estas vetas. Entonces, estas vetas fueron ciegos, pero en base de este conocimiento, este avance, han encontrado un poco más de 2,000 millones de onzas de plata desde 75. Es algo súper impresionante. Y esto es parte del alce de la producción de plata, y en otros lugares lo de oro, y en punto de vista de oro llegó a su máximo de un poco más de 4 millones de onzas de producción en toda la República de México. En 18, la plata llegó hasta casi 200 millones de onzas, que es el doble del cima del récord histórico. Y todo esto fue en base de 30 años de inversión y exploración, aplicando conocimientos en distritos, sobre todo conocidos.
Nosotros en 2006, junto con nuestros socios de Fresnillo, ya hemos encontrado a 6 kilómetros del Cerro Proaño el yacimiento de Juanicipio, aplicando otra vez el modelo, pero sin erosión. La paleosuperficie es el afloramiento. Esto nos indica hasta qué profundidad de buscarlo. Y aplicando estas ideas en un distrito obviamente súper favorable, ya hemos encontrado una cosa muy importante trabajando con Dan McInnes, mi socio Gabriel y amigo ingeniero Gabriel Arredondo, y nuestros amigos del Fresnillo, David Giles, Javier García Fonsi, el Sadot Gómez, que en paz descansa. Pero aplicando las ideas en Barreno número 16, hemos encontrado la veta Valdecañas, 6 metros de casi 2 kilos de plata, con varios gramitos de oro y buen plomo zinc. Y esto fue el inicio del reconocimiento del potencial del parte poniente del distrito Fresnillo. En 99 no había nada. Ahora, una de las instalaciones mineras más modernas y más aplicada y apegada a las normas internacionales en punto de vista de seguridad y cuidado de ambiente de cualquier mina en el mundo. Aquí tenemos una pequeña video de si funciona, de cómo está avanzando el proyecto. Hemos iniciado producción en medio de este año del material de desarrollo. Hasta la fecha está más importante en punto de vista metalúrgica, pero todo está operado apegado a las normas de seguridad y salud respecto a la COVID. Toda la gente trabajando en base de esto. Y durante el año de COVID hemos, como joint venture, nuestros socios han construido este molino que está al punto de estar arrancado en octubre de este año. Podemos ver aquí donde va a estar los jales, el molino de 4,000 toneladas diarias. Todo esto construido en base, utilizando un sistema modular de construcción con todos los controles necesarios de control de polvo, de evitar contaminación del ambiente, y la construcción ha subido muy rápidamente y apegado a las normas internacionales y calidad sobre todo. El mineral va a salir de este socavón por una banda de transportadora desde abajo. Y en este momento ya podemos ver el desarrollo que hemos hecho, que está a casi 43 kilómetros de desarrollo para encontrar esta veta magnífica que está 350 metros bajo la superficie. Este indica la perforación que hemos hecho en los últimos 13 años. La veta no es solamente una veta, tiene algunas vetas del alto, del bajo, y hasta el descubrimiento inicial, y está abierta en muchas áreas, a muchos rumbos. Entonces, es decir que está grande, pero puede ser más grande, y tenemos muchas esperanzas de exploración del resto del lote que tenemos, en que hemos explorado solamente 5% de lo que tenemos en esta zona. Estamos avanzando mucho las ideas geológicas respecto a cómo se formó esta veta, este sistema de vetas, y cómo explotarlo. Entonces están preparándose, la ventilación ya está muy avanzada, y la idea es, operando con una banda de transportadora con mejor ventilación, podemos evitar el uso de mucho maquinaria de diésel dentro de la mina, mandar todo este cuarto de trituración y pasarlo a superficie. En este momento el mineral está saliendo por este socavón
Y aquí podemos apreciar cómo está avanzando y la área de la mina. La planta está unos 3 kilómetros abajo al plano. Pero todo esto es en base de exploración hecho desde 2006. Es decir, que no fue un éxito de un día 8, fue en base de años de trabajo y preparación, y ya obviamente me dio mucho gusto de ver la veta y dar beso a la veta en mi primer encuentro hace ratito. Entonces, ¿cómo estamos? Podemos ver que en 2020 la producción de oro bajó a 3.2 millones de onzas. Es una bajada de 21%, y la plata bajó de 197 hasta 178, un poco menos de 10%. ¿Qué nos implica esta baja de producción tan brusco en poco tiempo? Este refleja las realidades de exploración y minería en general, los dos que son de alto riesgo, alto costo y de largo plazo. Entonces, estos yacimientos ya están encontrados por exploración. Solamente uno en 3,000 prospectos eventualmente es una mina. Requiere 10 a 20 años para poner un descubrimiento importante en producción. Y sobre todo los yacimientos no están infinitos, ya están agotables. Para mantener producción tienen que mantener exploración. Y para mantener exploración de largo plazo y el minado con ello, inversión de largo plazo, confianza en la ley, la norma y el ambiente jurídico, y confianza en el sistema regulatorio respecto a la minería, que todo depende en confianza de largo plazo en el sistema político. Y afortunadamente, México ha estado uno de los países en el mundo políticamente más estable durante casi todo el siglo XX y hasta el momento. Y tenemos muchas esperanzas que si México fortalece la confianza en el sistema reglamentario de minería y exploración, que México puede seguir como la productor principal del mundo de plata. En punto de vista de exploración, ¿dónde vamos de este momento? Si vemos la famosa revolución verde, plata es el ingrediente esencial para casi todos los aspectos de esta revolución. Esta es nada más una gráfica de la capacidad de instalación de plantas solares eléctricos, y podemos ver qué tan alto es el pronóstico de esto, y este sistema de energía solar requiere plata. Uno puede ver una gráfica para el alce de demanda para plata para el futuro, que va a aparecer exactamente igual como esto. Entonces, estamos utilizando mucha plata mundialmente para vehículos eléctricos, para energía alternativa. Todo esto depende fundamentalmente de plata. Para explorar y buscar más, no podemos contar en hacer descubrimientos desde afloramiento. Tenemos que buscar bajo cubierto. Para mí, en el plano geológico de México, las unidades más importantes son las unidades de aluvión y volcánica reciente, porque estos están cubriendo los importantes yacimientos que deben de existir. Es un absurdo de creer que todos los yacimientos importantes en México están descubridos. Tenemos 30 años de historia indicando, si nos buscamos
yacimientos ciegos, los encontramos. Un distrito como Fresnillo, cuando menos de 10% del distrito fue en afloramiento, todo el resto fue ciego. Y podemos apreciar en la cinta de Fresnillo Trend, aquí tenemos estos yacimientos conocidos, y si ponernos en negro el cobre, la aluvión, podemos ver que una gran parte, más de 60% entre el negro y este café que es volcánica, está cubierto. Entonces, existe mucha potencial del futuro en estas cintas y cintas no tan apreciado como esto. Entonces, con aplicando estas ideas, nuestra historia, en base de un sistema jurídico que soporta esto, México puede seguir y avanzar como el productor más importante de plata en el mundo. Con esto agradezco mucho su atención y ponernos en posición de contestar algunas dudas si los tienen. Thank you very much. Now we are going to start with the section of Q&A. The first question we have is, how can the mining industry and silver production in particular help the country's economic recovery? Well, I think the answer to that question is quite obvious when you consider that Mexico is the best address in the world for silver. It has been demonstrated that if you explore, you can find very important silver deposits that have a very long-term life. So they will provide economic support, not just for the country, but for the local communities where they are, provide safe, dignified employment for people. I think it's very simple. You simply make it as easy as possible within all of the environmental and social norms that we need to comply with to get out and explore and find things. Because I think it's true, we've demonstrated. If we can do that, we'll find them, we can put them into production, and with the current price of silver and the projected demand for increased demand for silver, it's going to do nothing except get better. Our second question is, being a key metal for the industry, how can exploration for silver projects be supported from a regulatory point of view? Part of it is part of it comes from the side of the mining and exploration companies. We have to behave well. We have to follow the norms. We have to do more than is expected of us to demonstrate that we can do that, because unfortunately aspects of the mining industry have a bad record. And most of that actually is almost ancient history, because worldwide the mining industry is probably the most regulated industry that exists. So as long as we behave and demonstrate that we care, I think we'll continue to do well. From the regulatory standpoint, it's a question of making sure that the people making regulatory and taxation decisions understand how important our industry is and give them an appreciation for how long it takes to develop an important mine. If it takes 15 years to develop a mine from discovery to production, you need to be able to understand that your investment is going to be recoverable and that you're not going to be taxed to the point where whatever profit you might have made is taken away by people with a shorter term appreciation for what's going on. They may see major cash flow coming out of your mine and think this is a good source of tax, but they don't recognize that there's been 15 years of investment and your money has been tied up for that long. So I think as an industry, we need to do a better job of communicating the realities of our industry to the people who make the political decisions that ultimately determine what we do. Thank you, Peter. In fact, I cannot be more agree with you that the communication with communities are essential for mining industry. And our last question is, being one of the most important activities in mining, what best practices can be transferred from silver extraction to other segments of the industry? Well, I think once you're actually into extraction, once you found
the technologies involved in controlling how you operate, how you control for dust, how you control for contamination, how you deal with long-term sequestration of tailings and all of that, that's fairly straightforward. And it's really a question of making sure you're using not just the required practices, but you're going better than that, and continue to be responsible. It's the right thing to do. I mean, we all live in this world together, and the messes do not respect any kind of political boundaries. So we need to be responsible and understand that any mess we make ultimately impacts where everybody in the world lives. And we need that perspective for every project that we do, from the beginning all the way through to closure.